Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. El sermón de hoy es: sufrirás por poco tiempo. No, mentira. El sufrimiento va a venir después. Vamos a seguir con la serie de Hechos, capítulo 17. Y hoy nos toca ver y conocer a un grupo de hermanos en el cual el Señor nos deja registrado en su palabra que también son dignos de imitar. El domingo pasado estuvimos viendo el texto de Primera de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, el último capítulo, cuando él nos deja un ejemplo en el cual también es digno de imitar, y vimos el ejemplo de la familia de Estéfanas. Y generalmente la palabra de Dios siempre, y es precioso poder tener las Escrituras en nuestras manos porque nos permite también ver los ejemplos de hombres y de mujeres. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y de mujeres, desde que comienza hasta que finaliza. Y comenzamos con la narrativa de un Dios soberano que crea los cielos y la tierra en absoluta soledad. Y Él está bien con esa soledad, pero Él crea al hombre, y ahí comienza toda la narrativa. Y a su vez nosotros hoy tenemos por delante este texto y vamos a ver que en el avance de la iglesia el Señor también nos permite ver ejemplos en los cuales nosotros debemos imitar y nosotros tenemos que prestar atención. Y a su vez copiar las cosas buenas que estos hombres han hecho. El ejemplo de Pablo es notable, su predicación, su llegada, sus aflicciones, su persecución, todo por causa del Evangelio. El ejemplo de Bernabé, el ejemplo de Silas, el ejemplo de Timoteo. Tenemos muchos ejemplos. Pero vamos a ir ahí, por favor, al versículo 10 de Hechos 17. Hechos 10, 17. Y lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Ya hemos estado cantando que el Señor nos hable, y esto lo hemos cantado como una oración: háblanos, oh Dios. Así que creo que ya lo hemos hecho delante de la presencia del Señor y anhelamos que el Señor nos hable en esta mañana. Pero cuando nosotros tenemos y vemos en las Escrituras este libro tan precioso, un libro tan sagrado en el cual Dios nos habla cada día y Él nos ha hablado, no solamente es necesario leer este libro, sino también escuchar fielmente sus enseñanzas y ser edificados por la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios no tenemos que pasarla de corrido, rápidamente. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Es un gozo y un deleite estar en la palabra de Dios. El Señor nos ha abierto el entendimiento para que podamos leer las Escrituras, comprenderlas y ponerlas en práctica. Cuando no teníamos ese entendimiento, cuando antes estábamos cegados, cuando estábamos esclavos del pecado a voluntad de Satanás. Y ahora estamos todos acá reunidos. Y si somos hijos de Dios, somos personas libres. Estamos libres en Cristo. Y el Señor es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Nosotros hoy estamos acá porque tenemos un Señor y un amo, que es nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesús. Por eso nosotros
le honramos a Él y le cantamos a Él cada día del Señor. Pero creo que lo más importante que somos llamados a hacer como hijos de Dios es obedientes a la palabra de Dios, obedientes. Y obedecer también y prestar atención a todas sus implicaciones, porque sabemos que es la manera como Dios nos promete que nos va a bendecir si guardamos su palabra y la ponemos por obras. ¿Querés ser bendecido por el Señor? Guardá la palabra del Señor. No la guardes en la mesita de luz, no la guardes allá arriba donde nunca la ves. Guardala en tu corazón, atesorala en tu corazón. Y en esta mañana llegamos a este texto donde nos encontramos ahora con un grupo de hermanos que noten ahí, que son llamados más nobles según el versículo 11. Y es impresionante que el apóstol Pablo utilice esta palabra, porque no solamente los llama más nobles, sino los llama más nobles que. Es como una comparación que hace con otro grupo de personas. Y ellos tuvieron la diligencia de examinar lo que Pablo y Silas les enseñaron de las Escrituras con solicitud y ánimo pronto, y esto resultó en buenos frutos, creyendo en el Evangelio para la salvación. Ahora, de la misma manera nosotros, esto nos lleva a que debemos ser hombres y mujeres que seamos fieles al estudio de las Escrituras por el bien de nuestras almas. No somos fieles a una bandera evangélica, no somos fieles a una denominación. Tenemos que ser fieles y nobles a la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a las Escrituras. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Y hacer esto con toda solicitud y ánimo pronto, aún en medio de las adversidades, porque sabemos que las recompensas van a ser eternas. Las recompensas son eternas para el bien de nuestras almas. Y los hermanos acá estaban viviendo una temporada donde el Evangelio estaba siendo proclamado y se estaba levantando la obra del Señor. Pero la adversidad siempre estaba a la puerta y siempre les soplaba la nuca los adversarios. Pero ellos querían seguir siendo fieles a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la Biblia nos resalta esta actitud de estos hermanos como un ejemplo a imitar? ¿Por qué llegamos a este texto de Hechos 17, capítulo 10, donde el primer versículo solo nos dice lo que sucedió con Pablo? Se había armado un alboroto, ¿se acuerdan? Él había estado predicando, lo querían apresar, querían estar tomándolo y ejecutándolo, pero no lo encontraron. Encontraron al otro hermano en la casa donde ellos estaban, a Jasón, y lo apresaron a él y le dijeron, bueno, te vamos a poner una fianza, si vos volvés a aceptar a Pablo vas a terminar preso. Pero a Pablo y a Silas los sacaron para otro lado, los escondieron y los llevaron para otro lado. Ahora tenemos ahí que ellos sacan de noche a Pablo y a Silas, y ahí es donde ellos llegan a Berea. Tal vez no tenían pensado ir a Berea. Tal vez si las cosas iban bien en casa de Jasón, se hubiesen quedado a establecer mucho más tiempo la obra del Señor. Pero los planes del Señor son perfectos. El Señor armó, también permitió esa persecución para que ellos fueran a Berea a predicar la palabra de Dios. A veces el Señor nos pone en ciertas situaciones incómodas donde no entendemos su plan, pero después podemos ver el plan del Señor a medida que va siendo desarrollado. Y entendemos que muchas veces las dificultades, las adversidades han sido orquestadas por el Señor para llegar a un propósito que glorifique su nombre. Y ahí nosotros tenemos que, en este primer término, debemos poner en contexto los acontecimientos. Ya los pusimos, ya lo vimos ahí lo que había sucedido. Ellos llegan a Berea, que es donde el Señor, en su soberana voluntad, ya sabía que iban a pasar. Pero acá la acción denota que esto ocurrió rápidamente. Fíjense que dice enseguida. El apóstol Pablo con los discípulos, él no estaba tomándose un tiempo. Él rápidamente quería predicar el Evangelio. Rápidamente sabía que la obra del Señor tenía que ser proclamada en distintos lados. No se tomó un tiempo para decir, bueno, esperemos que las cosas se calmen. Vamos a dejar que las aguas se tranquilicen y después vemos qué pasa. Rápidamente veía la oportunidad de ver dónde el Señor no estaba siendo proclamado, dónde el Señor lo guiaba. Yo creo, mis hermanos, que la vida del cristiano es emocionante.
La vida del cristiano es una acción continua, porque nuestros ojos han sido abiertos no solamente a la realidad de un mundo espiritual en el cual Dios ahora nos ha colocado, sino también que nosotros ahora entendemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra Satanás. Y ahora nosotros muchas veces vemos cómo orquesta el enemigo los ataques, pero a su vez sabemos que está el plan de Dios guiándonos, su soberana voluntad, su soberana mano, y no tenemos que tener temor. Y constantemente vivimos dependiendo de la voluntad de Dios. Y es evidente que Pablo y Silas habían sido ocultados ahí en Tesalónica, donde habían estado en grave peligro. Y después de su partida de ellos, ahí en Tesalónica cayó una intensa persecución. Después, si ustedes leen la carta de Pablo a los tesalonicenses, van a ver que ellos sufrieron una persecución más grande. Pero nosotros, y acá vemos que es posible que una escolta de convertidos gentiles acompañaron a Pablo y a Silas en este viaje a Berea, que estaba más o menos a unos 80 kilómetros al sureste de Tesalónica. Digamos, de distancia como de acá a Pehuenco, podríamos decir. Pero recuerden que no tenían auto, no había colectivo, el viaje era a pie o a algún medio de atracción de sangre, pero estaba en esa distancia. Pero estaban todavía dentro del distrito de Macedonia. Y ahí hay una ciudad moderna, ahí en Berea. Más o menos la ciudad de Berea no era una ciudad muy populosa, tenía unos 6.000 habitantes. No era muy grande, pero ahí es donde el Señor los envía. Pero el viaje de ellos con estos escoltas que salieron de noche, por lo menos les debe haber llevado 1 noche y 2 días, si ellos fueron a pie. Tenían que ir parando, tenían que ir esquivando ciertos caminos donde no podían pasar, donde había mucho peligro. Y qué interesante, hermanos, porque no sé si notan ustedes en varios de los relatos hechos, hay muchas veces esta construcción de palabras donde nos da un indicativo de que ellos no perdían el tiempo. Fíjense que dice también habían llegado, o sea, se presentaron enseguida, rápidamente, no estaban perdiendo el tiempo. Y fíjense que ahí rápidamente dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. No se distinguieron, no dijeron, bueno, vamos a pasar, vamos a recorrer Berea, vamos a ir al shopping de Berea. No, ellos enseguida fueron a un lugar donde podían predicar la palabra de Dios, donde podían compartir el evangelio. Y dice algo súper interesante ahí, versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Fíjense que dicen, y estos eran, esto es un pronombre demostrativo. Esto es, ellos demostraron ser algo que en realidad lo son. Demostraron en ese mismo momento ser más nobles. Y noten ahí que Lucas en su relato compara a los que adoran en la sinagoga de Berea con los que adoran también en la sinagoga de Tesalónica y alaba a los bereanos, los está alabando, les está diciendo qué nobles que son, inclusive los pone en comparación. Hermanos, Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica. Pablo tenía un aprecio por los hermanos de Tesalónica. Cuando leemos la carta a los tesalonicenses, esa es una buena iglesia, es una excelente iglesia. Sin embargo, acá está diciendo Lucas que él había notado que estos eran más nobles que los de Tesalónica. Y eso lo había notado Pablo, y eso lo había notado Silas también y sus colaboradores. Pablo desarrolla una estrecha y amorosa amistad con los tesalonicenses. De todos modos, en materia de nobleza, está diciendo que los bereanos son superiores. Ellos son superiores. Eran más abiertos a la verdad de la palabra de Dios que los de Tesalónica. Los de Tesalónica no lo eran, sí lo eran. Pero estos hermanos se ve que eran mucho más todavía. A veces como que leemos esto y nos da ganas de conocer a algún bereano de ese entonces.
El punto es, hermanos, que nosotros tenemos que ser como los bereanos. Tenemos que imitar su ejemplo. Pero ¿cuál era la razón de la actitud de ellos? ¿O que se exalta esto que nos está diciendo acá la narrativa? La razón de esa actitud de los bereanos hay que buscarla en su receptividad y amor por la palabra de Dios. No hay que buscarla en que ellos eran más inteligentes que otros, sino en lo receptivo que ellos eran a la palabra de Dios y en la solicitud que tenían ellos mismos de escudriñar la palabra de Dios. Hay que notarla y buscarla ahí. Para ellos las escrituras son mucho más que un rollo escrito o libro que comunica un mensaje divino. Acuérdense que el Nuevo Testamento no había sido escrito acá completamente, todavía no estaba el Nuevo Testamento, pero sí tenían el Antiguo Testamento. Y para ellos las Escrituras, el Antiguo Testamento, era una piedra de toque de la verdad. Era como que cada cosa que escuchaban, ellos tenían que ir a la verdad de la palabra de Dios para ver si estas cosas eran así. Y también nosotros vemos de manera que cuando Pablo proclama el Evangelio, ellos inmediatamente van a la palabra de Dios escrita para su verificación. Hermanos, imagínense que el apóstol Pablo hoy estuviera vivo o estemos en ese tiempo y sepamos de cómo él predica y sepamos de todos los estudios que él tiene de la palabra de Dios. Él había sido enseñado en la mejor escuela que existía en ese tiempo. Él había sido instruido a los pies de un maestro de las Escrituras de muy alta, podríamos decir, era una eminencia. ¿Y quién iba a decir? Si viene el apóstol Pablo acá y le dice, bueno, hermanos, quiero comunicarles la palabra de Dios. Calculo que algunos estaríamos mirando con las manos así, escuchándolo, ni abriríamos la Biblia. Y diríamos, ¿quién va a cuestionar a Pablo? O imagínense otro predicador de nuestros días que seguimos, que admiramos tal vez, de una manera sana, ¿no? Admiramos. John MacArthur, Sugel Michelin, Paul Washer. Venga acá y exponga la palabra de Dios. ¿Quién le va a decir, bueno, vamos a ir a casa a ver si todo lo que predicó John MacArthur es verdad? Sin embargo, el Señor nos dice que hacer eso es de una persona noble. Hacer eso significa que sos un cristiano noble. Sos más noble que los otros que no lo hacen. O tal vez no lo hacen tan diligentemente. Acá Pablo lo está poniendo en ese punto. Si bien la palabra nobles es de alto rango o bien nacido, la palabra noble significa como alguien que está en un rango alto o en una posición alta o haber nacido en un lugar donde hay nobleza. Acá la palabra que Pablo está utilizando es noble de mente abierta. Tenían su mente abierta. Ellos eran de mente abierta. Los bereanos abren las Escrituras con mentes dispuestas a aprender que Jesús ha cumplido las profecías mesiánicas. Eso es lo que ellos estaban predicando en este tiempo, haciendo la conexión de que ese Mesías prometido del antiguo pacto ahora era ese que estaba en el nuevo pacto y que era Cristo, que era Jesús. Era el Mesías prometido, era el que hay que seguir, el que hay que adorar, el que hay que exaltar. Y ellos fueron a las Escrituras para ver si eso era verdad. Ahora noten el contraste con aquellos que están abiertos a recibir la palabra de Dios, que con aquellos que solamente querían perseguir a Pablo y a los discípulos, donde no abrían la palabra de Dios, sino que simplemente los perseguían y los querían matar. ¿Por qué estos hombres que luego en versículos más adelante viajan para apresar a Pablo y a sus colaboradores? ¿Por qué no abrieron la palabra de Dios? ¿Por qué no fueron diligentes en ver que lo que se les está hablando tiene que ver con el Mesías prometido? Porque la salvación también es para ellos. Sin embargo, ellos están cerrados, sus ojos están velados y solo tienen celos, tienen odio
y solo quieren estar estorbando el evangelio del Señor. Pero nada puede estorbar el avance del evangelio. Noten ahí que dice, versículo 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando ¿cuánto? Diariamente. No es que solamente escucharon el mensaje del domingo, fueron a su casa para ver lo que decía la palabra de Dios. Después, día tras día, abrieron la palabra de Dios para ver si esto era así, como se estaba hablando. No por una cuestión de ser desconfiados, sino porque ellos tenían como fundamento de verdad la palabra de Dios. Tenían como fundamento esencial la palabra de Dios. Día tras día los bereanos examinaban las Escrituras para ver si lo que les enseñaba Pablo y Silas está de acuerdo a la palabra escrita de Dios. Lo hacen no porque sean incrédulos o tengan dudas, sino que esto es una honestidad, es una honestidad el mensaje revelado de Dios. Y esto es lo que hay que hacer. Yo solamente o el hermano que expone la palabra de Dios tiene unos pocos minutos acá para exponer la palabra de Dios y trata de hacerlo de una manera sintética, de una manera que trace con precisión la palabra de verdad. Pero hermanos, hay mucho todavía por sacar acá. Si ustedes pueden ir luego a sus casas y leer todo Hechos 17, van a tener muchos tesoros ahí. O inclusive de los versículos 10 y 11, 10, 11 al 15, van a tener mucha miel para sacar y para poder comer. Porque es la palabra de Dios. Pablo exponía las Escrituras a diario como en Tesalónica, pero él veía que los de Berea, en lugar de rechazar esa nueva interpretación, ellos examinaban o investigaban. La palabra ahí es examinaban, significa como sacudir de arriba hacia abajo. Es como alguien que está investigando un caso en un proceso legal. Eso es la palabra examinar. Cuando Pablo dice acá que ellos escudriñaban, o también puede ser examinaban. Es como estar buscando lo que dice la palabra de Dios para poder ver que lo que se estaba enseñando era de esa manera. Y nos invita ahí también a que nosotros podamos examinar diariamente la palabra de Dios, podamos acudir a la palabra de Dios. Y aunque Lucas no dice que Dios haya abierto los corazones de los bereanos, no nos dice eso. No es como leemos ahí en Hechos capítulo 16, versículo 14, que Dios abrió el corazón de Lidia para que comprendiera las Escrituras. No nos dice de esa manera. En el versículo 12, él afirma que había muchos de los judíos creído en el Evangelio. Noten ahí que dice, por eso muchos de ellos, es de los judíos, creyeron. Entonces nosotros vemos acá que este pueblo cree porque conoce la palabra de Dios. Nosotros creemos porque tenemos la palabra de Dios. Nosotros creemos porque tenemos las Escrituras. Nosotros creemos por la palabra de Dios. Y hacemos bien en seguir avanzando en esa fe, en creer en la palabra de Dios. Noten ahí que dice que la situación de Berea difiere de la situación de Tesalónica, porque nosotros podemos ver que en otros casos los judíos o los hermanos de Tesalónica, si vemos el versículo 4 de Hechos 17, dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Noten que ellos fueron persuadidos por la predicación de Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 4, porque algunos de ellos fueron persuadidos. Pero estas buenas cualidades se echaban de ver en dos detalles que se mencionan a continuación. Noten que lo que ellos hicieron fue, recibieron la palabra con toda solicitud.
¿Qué significa recibieron la palabra con toda solicitud? Que ellos recibieron la palabra con buen ánimo. Tuvieron buen ánimo de recibir la palabra de Dios. Estaban dispuestos de recibir la palabra de Dios. Porque su nobleza de carácter se echaba de ver en su ausencia de prejuicios. Entonces, fíjense muchas veces qué contradictorio que es. Hoy se para en algunos lados un profeta que viene y dice: yo no vengo a abrir la palabra de Dios, yo vengo como Juan el Bautista a decir la palabra de Dios. Y hermanos, eso lo dijo un hombre hace un poco más de 10 años atrás. Y la gente aplaudía eso. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? ¿Dónde dice que no tiene que abrir la palabra de Dios? Ese hombre tiene la misma gracia del Señor para arrepentirse y creer en Cristo. Pero si no lo hace, su juicio va a ser mayor. Porque le está diciendo a muchos que lo estaban escuchando: cierren la Biblia y escúchenme a mí. La palabra de Dios nos dice totalmente lo opuesto. Se abre la Biblia y vas y escudriñás lo que dice la palabra de Dios. Nos lleva, nos invita a ir a la palabra de Dios. Pero no es por eso, o que ellos tal vez tenían prejuicios, no es por eso que se les puede tachar de extremadamente crédulos, porque escudriñaban cada día, dice, después de la predicación de Pablo, las Escrituras, el Antiguo Testamento, para ver si estas cosas, lo que Pablo decía, eran así. Es que tenían en poco la autoridad del apóstol Pablo. Ellos no conocían a Pablo y lo estaban menospreciando. No, de ninguna manera. Ellos no menospreciaban al apóstol Pablo. Ellos lo habían recibido. Ellos lo habían aceptado su mensaje. Pero no lo tenían ni en mucho ni en poco. Eran hombres que tenían la palabra de Dios delante de sus ojos, porque era la primera vez que veían a Pablo. Cuando viene alguien a predicar la palabra de Dios, como hemos tenido hermanos que han venido a predicar la palabra de Dios, de afuera de esta iglesia, nosotros tenemos que ser como los bereanos. Por más que los conozcamos, por más que sean buenos predicadores, cada domingo tenemos que ir a la palabra de Dios y ver si estas cosas son así. La lección es estupenda porque estos judíos de Berea dan a los hombres de todos los tiempos. Es una pena que en todos los comentarios que he leído ninguno insista en esto. Pero esta es una lección de estos bereanos que les da a ellos, porque Lucas lo relata de esa manera, pero nos da a nosotros a través de la historia de todos los tiempos que tenemos que ser más nobles. Y se trata solamente en este versículo de la palabra de Dios. Hermanos, un grupo de hermanos siendo más nobles que otra buena iglesia. Estos judíos de Berea dan a los hombres este ejemplo. Y noten que los comentaristas, aunque no detallan esto, es que lo que nos está diciendo también es que no hay jerarca en este mundo que nos pueda imponer su doctrina o su autoridad. La doctrina y la autoridad vienen de la suficiente palabra de Dios. Los hombres deben sujetarse a la palabra de Dios. La iglesia debe someterse a la palabra de Dios. Las doctrinas deben venir de la palabra de Dios, no de hombres, a menos que tal doctrina esté suficientemente basada en la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Solo los creyentes que no estudian con celo, determinación y sin prejuicios la Biblia pueden ser llevados de una parte a otra por cualquier viento de doctrina, ¿no es cierto? Si no se abre la palabra de Dios, vas a ser como un barco que no tiene una guía. Vas a ser llevado por todo viento de doctrina. Cuanto más se conocen las Escrituras, más se sabe de la verdad de la palabra de Dios. Y cuando esta verdad
llena la mente con nobles pensamientos, también se puede hacer bien la obra de Dios. La iglesia está fundamentada sobre la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos esa mente abierta a la palabra de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque su palabra o su voluntad está revelada en su palabra. Y a su vez, cuando nosotros somos nobles a la palabra de Dios, el Dios de paz va a llenar nuestras mentes, va a llenar nuestros corazones. Necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos escudriñar la palabra de Dios. ¿No tenés nada para leer en esta semana? Lee estos versículos que acá se están enseñando. Pero no solamente léelo, lee todo el contexto, lee todo Hechos 17, lee lo que pasa después en Hechos 17. Ahí hay abundante material para leer. Pero noten que los de Berea estaban sumamente interesados en el nuevo mensaje de Pablo y Silas, pero querían verlo por sí mismos. ¡Qué noble actitud! Ellos estaban dispuestos a escuchar el mensaje, pero permítame, señor Pablo, yo lo voy a ver por mí mismo, a ver si lo que está diciendo es así. El buen resultado de la predicación de Berea, ¿cuál fue? El resultado de estos nobles. Miren, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Así que creyeron muchos de ellos. Los judíos, con alguno de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres de los gentiles. ¿Se acuerdan que Hechos 17, los versículos más atrás, vimos lo mismo también? Porque las mujeres de distinción probablemente eran esas mujeres de la alta alcurnia, en la cual también ellas después les predicaban o les decían el mensaje a sus esposos, y los esposos creían también. Llevaban el mensaje a sus familias, influenciaban a sus esposos. Así que los judíos estuvieron más abiertos al mensaje. Los prosélitos o temerosos de Dios siguieron la actitud. Noten ahí, dice con la palabra no pocos, verdaderos griegos, tanto hombres como mujeres, que también creyeron. Esta actitud de nobleza fue una obra rápida y buena para la iglesia. Al ser nobles. Y noten que el no pocos de Lucas equivale a un número considerable. Es como nosotros nos preguntan y nos dicen, ¿cuántos fueron a la reunión de hoy? Y hoy fueron bastantes, no éramos pocos. Entonces uno se imagina que eran muchos o había un buen número. Bueno, esto es lo que Lucas está expresando acá. Había un número considerable de los que habían creído. Y estos hermanos son llamados más nobles. Imagínense un gran grupo de hermanos siendo nobles a las Escrituras. Qué precioso que podamos ser una iglesia que todos seamos nobles a la palabra de Dios. Que no nos quedemos solamente con un mensaje de domingo, que en la semana estudiemos la palabra de Dios, que en la semana nos sumerjamos en la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios, la pongamos por obra a la palabra de Dios. Y noten que ahí dice lo de mujeres de distinción o mujeres principales. También esto se halla en otras partes de la carta, pero eran mujeres distinguidas. Y la historia se repite, porque también en Berea son perseguidos. Noten versículo 13. El pero, ¿se acuerdan? Cuando hay un pero, hay un problema, o no. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. 80 kilómetros hicieron. Una noche, casi 2 días, viajando, solo para molestar. ¿Por qué no fueron con sus Biblias para aprender? Porque el propósito era ese, estorbar la obra de Dios. Y Dios en su soberana voluntad lo permitía. Porque era de esa manera que el Evangelio estaba siendo proclamado, extendiéndose de un lado a otro. Pero ahí están
estos hombres también en Berea son perseguidos, Pablo y Silas, pero acá son precisamente, noten que dice los judíos de Tesalónica, no son los judíos de Berea. Los que empezaron a molestar son los judíos que vivían en Tesalónica, no los judíos de Berea. Los judíos de Berea aceptaron con solicitud la palabra. No se opusieron. El éxito del evangelio en Berea los encendió. Alborotaron a las multitudes. Es tremendo cómo los agentes de Satanás son infatigables en su trabajo. Y hermanos, lo sigue siendo hoy, no es diferente hace tiempo. Satanás va a atacar con todo su arsenal para destruir la iglesia del Señor. Tenemos que estar atentos, velando, alerta. Satanás está en la iglesia no tendrá a los judíos que viajan, pero él tiene a sus agentes para distraerte de la palabra de Dios, para alejarte de la palabra de Dios, para meterte en una cárcel donde vos con tus pensamientos no puedas acudir a la palabra de Dios. Esa es la obra de Satanás. Son infatigables. Si tan celoso también, de alguna manera, pudieran llegar a ser los discípulos de Cristo en esta tarea, de ir a distintos lados y predicar el evangelio, de ver dónde necesitan proclamar la palabra de Dios. Como Pablo era el principal predicador acá en todo este viaje misionero, los hermanos lo hicieron salir a toda prisa para que fuese a la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaron ahí. Eso lo dice en el versículo 14. Él tiene que huir porque el cartelito de buscado decía Pablo. Sin embargo, Silas era alguien que estaba ahí en las sombras, pero era un buen elemento. Era como, ahora que estamos en partido, ¿no? Era como ese suplente, esa carta abajo de la manga que entra a la cancha, nadie lo conoce y te hace un desastre. Timoteo era ese joven. Y Pablo sabía que lo dejaba ahí y la obra iba a seguir. Y en todo caso sabemos que Pablo también se dolió de tener que abreviar su obra en Macedonia. Probablemente no más que 6 meses en total, que había tenido también frutos en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Pero Pablo sabía que la obra iba a continuar. Cuando estos judíos llegaron para molestar, ya el evangelio había sido plantado, había sido recibido y ya había frutos. Es que la obra del Señor no la puede detener nadie. Satanás se puede jactar en sus supuestas victorias, apresar a los cristianos de ese tiempo, que sufran persecución, pero el evangelio sigue. Y noten, hermanos, que hoy tenemos la palabra de Dios y el ejemplo de estos bereanos para que nosotros seamos como ellos, seamos nobles, seamos fieles. El versículo 15, más rápidamente, se entiende mejor si el viaje de Atenas se efectuó en realidad por tierra, no se sabe, y tal vez sí, pero en Atenas esperaba a Pablo que más tarde se le uniesen Silas y Timoteo, pero después vamos a ver, porque Atenas sí era el emporio de la cultura. Atenas era el emporio de la cultura donde había también mucha idolatría. Quienes querían aprender iban a Atenas. Como hoy tenemos universidades, ¿no? Vienen hermanos o vienen personas a aprender, está la universidad o se van a Buenos Aires. Bueno, Atenas era el centro de la cultura y ahí se iba a aprender. Pero Pablo no va allá a aprender, sino que lo que él va a hacer es a proclamar a Cristo resucitado. Él va a enseñar a Cristo a esos que fueron para aprender de otras cosas. Él va a hablar acerca del Dios no conocido y eso lo vamos a ver. Y Pablo ahí no iba a sentir ningún complejo de inferioridad ante los filósofos que luego se va a enfrentar. ¿Qué conclusión, hermanos, podemos ver de esto? La Biblia continúa siendo el libro de más venta en todo el mundo. No sé si ustedes lo saben. Es el libro de más venta en todo el mundo todos los años, la palabra de Dios. Es el libro en el cual no solamente se vende, sino que se lee. Se lee.
pero al mismo tiempo es el libro más descuidado de todos aquellos que lo poseen. Es el libro más vendido, pero es el libro más descuidado. Es el libro en el cual no se le presta atención, que todos pueden tener en su casa 1, 2, 3 ejemplares, pero no se lo obedece, no se lo sigue. Y a su vez nosotros vemos el deseo de tenerla, de tener, no corre a veces en pareja con el deseo de conocer el mensaje. Deseamos tener la palabra de Dios, damos gracias por la palabra de Dios, pero no aplicamos el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En muchos hogares la Biblia está llena de polvo y permanece en algún rincón como un libro olvidado. Y eso nos tiene que llamar la atención si nosotros hoy lo tenemos así, como el libro del domingo. Tiene que ser el libro de cada día. Tiene que ser el libro de la mañana, el libro de la tarde, el libro de la noche. La palabra de Dios tiene que ser nuestro libro en el cual tenemos que prestar atención. ¿Se acuerdan cuando vimos el panorama del Antiguo Testamento al rey Josías? Lo que el rey Josías, durante el reinado de Josías, rey de Judá, el sumo sacerdote descubrió el libro del Señor en el templo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuando ahí nos relata en 2 de Reyes 22. Él lo descubrió en un alejado rincón del edificio y la palabra de Dios había permanecido oculta, olvidada y consecuentemente sin influencia alguna sobre el pueblo. Los judíos olvidaron la ley de Dios. Los judíos olvidaron al Dios de Israel y volvieron a los ídolos a los cuales adoraban. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pero que una vez que las escrituras fueron descubiertas, el rey Josías cambió el curso de la historia. Porque trajo el libro del Señor. Trajo el libro de la ley. Y ahí empezó a cambiar el curso de la historia. Leyó la palabra de Dios al pueblo y los guió a renovar sus votos de obediencia al pacto que Dios había hecho con ellos. Esto lo pueden leer en 2 de Reyes capítulo 23. Evitando así que la ira y el juicio de Dios. Debemos leer la palabra de Dios, hermanos, unidos como familias y meditar en su contenido. Al mantener las devociones familiares diarias, podemos construir familias fuertes que aman al Señor. Debemos también animar a otros a memorizar porciones de las Escrituras, porque lo que hace la palabra de Dios es algo importante para nuestras vidas. Que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Además, en nuestros cultos de adoración, la Biblia debe también tomar un lugar central. Y nosotros, como siervos del Señor, también debemos enseñar toda la Biblia y todas sus doctrinas. Tenemos esta responsabilidad también como iglesia. Al leer, aprender y conocer la Biblia, nos comunicamos con Dios y le oímos cuando nos habla. Y mediante la palabra de Dios nos instruye acerca de cómo vivir para Él. Y cuando nosotros nos dedicamos a aprender del libro de Dios, vamos a ser grandemente beneficiados. No abrimos la palabra de Dios porque lo hacemos porque alguien nos obliga. Lo abrimos la palabra de Dios porque creemos la necesidad que tenemos de hacerlo, porque Dios ha hablado. Hermanos, en este libro está escrito el principio y el fin de este mundo. Este libro aleja a los hombres de la ira de Dios. Este libro contiene al Salvador. Este libro cerrado contiene todo eso. Y sigue siendo la palabra de Dios cerrada. Pero cuando yo abro la palabra de Dios, hermanos, tremendo. Luz sale de la palabra de Dios, vida. Y a su vez, al hacerlo, el Señor nos llama nobles. Nobles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor.
por poder abrir tu palabra y ver el ejemplo de estos nobles hermanos de Berea, que un día, Señor, conoceremos también. Ayúdanos a ser como ellos, Señor, al ir a nuestras casas y a abrir tu palabra. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver lo que dice tu palabra conforme a lo que vamos aprendiendo, escuchando, oyendo. Señor, que no nos quedemos simplemente con escuchar una simple predicación y sorprendernos y decir, wow, qué buen mensaje. Señor, que no cometamos esa torpeza, que seamos más nobles, que escudriñemos tu palabra, que abramos tu palabra, Señor. Y Señor, sabemos que tu palabra va a traer los resultados de la bendición que viene de tu parte. Te damos gracias, Señor, por este libro. Y gracias, Señor, por esta iglesia que nos animas a seguir creciendo en esta verdad. Señor, que se levanten de aquí, Señor, muchos hermanos, familias nobles, de mente abierta a la palabra de Dios, para que podamos seguir su ejemplo también, para que nos puedan animar. Y Señor, una vez más, gracias por habernos permitido hoy en este día abrir tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.